el Evangelio de Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y después viene Juan. Capítulo 4, versículo 22. Hoy hablaba con Facundo y le decía, hoy no va a haber filmación porque el camarógrafo va a estar ocupado. Así que bueno. Juan capítulo 4, versículo 22, si lo encontramos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. ¿Y cuándo es? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? ¿Cómo? Porque también ¿quién? Tales adoradores busca que le adoren. Dios es ¿qué? Y los que le adoran, ¿cómo le tienen que adorar? ¿Por qué? Porque es necesario que adoren de esa manera. Bueno, ya hemos hecho una oración. Yo a esta enseñanza o a esta predicación la titulé 3 tipos de adoradores. ¿Sí? Y acá se ve bien detallado estos 3 tipos de adoradores. Está hablando de los que adoran sin saber. Está hablando de los que saben. Y después, en un tercer punto, habla acerca de los verdaderos. Cuando Jesús se refiere a... Primero quiero situarlos un poquito en este pasaje. Jesús tenía que ir de Jerusalén a Galilea, ¿sí? Para que usted se ubique un poquito, Galilea quedaba para el norte. O sea que Jesús tenía que subir de Jerusalén para Judea. Y la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria. Si usted ve en el mapa, Samaria quedaba en el medio, o sea que él sí o sí tendría que pasar por ahí. Pero había un problema, los judíos y los samaritanos no se trataban. Entonces, ¿qué hacían? Hacían 3 días más de camino, rodeando toda Samaria, para no tocar la tierra de los samaritanos, porque para ellos era una tierra inmunda. Pero ¿saben quiénes eran los samaritanos? Eran hermanos de los judíos. ¿Sí? Pregunto, ¿usted en algún momento caminó más cuadras de lo que debería caminar para no pasar por alguna casa? No me lo contestes. Es algo que se me ocurre preguntar. Bueno, los judíos hacían eso, ¿no es cierto? Porque los samaritanos eran impuros para ellos. Pero ahora yo quiero contarles un poquito de historia para que después podamos llegar al punto de lo que es la predicación de esta noche. Antes no existían los judíos y los samaritanos. Tanto los judíos como los samaritanos eran parte de un reino, ¿sí? De un pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. El pueblo que Dios sacó de Egipto, que los tuvo en el desierto, que le mostró su gloria y que todo ese pueblo era elegido para que sea su pueblo y solamente Dios sea su Dios. Ahora, ¿cómo es que ellos llegan a distanciarse tanto allí? Pasa lo siguiente, cuando ellos toman la tierra, 2 tribus, Judá y Benjamín, se sitúan al sur y las otras 10 tribus se sitúan al norte. ¿Sí? Bien, en el norte
estaba el monte donde Jacob había adorado, donde Abraham había adorado, donde ellos habían tenido un encuentro con Dios. Por eso si usted lee, dice, ustedes dicen que nosotros, la mujer samaritana en este pasaje, le dice a Jesús, ustedes dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar, pero nosotros decimos que es acá en este monte, porque acá fue donde nuestros padres conocieron a Dios. ¿Sí? Entonces había ahí una rivalidad entre dónde se tenía que adorar. Pero como David había construido la casa, el templo, ¿cierto? Que termina siendo el templo de Salomón, ¿se acuerdan de eso? Entonces, bueno, eso estaba en Jerusalén, o sea, en el sur. Y los del norte no querían ir al sur a adorar. Decían, ¿por qué tenemos que ir ahí si Jehová se dio a conocer acá? ¿No es cierto? Entonces había ahí una rivalidad, pero venía complicado el tema. Ahora, cuando Saúl fue rey de las 12 tribus. Cuando David fue rey también de las 12 tribus, o sea, de todo el pueblo de Israel. Salomón también gobernó en Israel y también en Judá. Cuando muere Salomón, asume al trono su hijo Roboam. Y a los del norte ya no le estaba gustando mucho que los del sur los gobernaran. Entonces se levantó uno llamado Jeroboam y fue a decirle a Roboam, que era del sur, que no sea tan duro con ellos con el tema de los impuestos. Entonces Roboam, en vez de seguir el consejo de los ancianos que le habían dicho, bueno, nosotros vamos a hacer un poquito más blando, nada, siguió el consejo de sus amigos, que le dijeron, el más chico de mis dedos es más grande que todo el cuerpo de mi papá. Como diciéndole, ustedes van a sufrir más ahora que yo soy rey. Entonces, los del norte se miraron entre sí y dijeron, ¿qué tenemos que ver nosotros con la casa de David? ¿Qué tenemos que ver con el reino del sur? Eran hermanos. Le decían, ¿pero qué tenemos que ver nosotros? Entonces ahí se dividió la casa, se dividió el pueblo que Dios había escogido como un solo pueblo. Y se dividió en dos reinos. El reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. ¿Sí? Usted esto lo puede leer en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, ¿sí? En el libro de Samuel. Hay varios libros para que lean. Y lo más lindo es que no los tiene que comprar de a uno, ya vienen todos juntos y lo puede descargar gratis de Play Store o de... ¿Sí? ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, entonces, aunque ellos eran dos reinos ahora, ellos se tenían que basar por la ley que a ellos se les había sido dada por medio de Moisés. ¿Sí? Porque en Deuteronomio 28 Jesús, Dios mismo les habla. ¿Y qué les dice? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy, para guardarla y ponerla por obra. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28? Lo único que se acuerdan de Deuteronomio 28 es te bendeciré y serás de bendición y tú prestarás y no pedirás prestado. Pero Deuteronomio 28 tiene varios versículos, Entonces esa era la condición con la que todo el pueblo elegido de Dios tenía que vivir, tanto los de Israel del norte como los de Judá del sur. Entonces, cuando ellos se dividen, lo primero que hacen, ¿qué es? Se empiezan a pelear entre ellos. Y usted empieza a leer, y sucedió que en el año tanto comenzó a reinar fulano y se levantó contra el reino del sur, Judá, y así. Pero cuando había un enemigo más fuerte, se juntaban los dos para luchar contra ellos. Y después volvían a pelearse entre ellos. Muchas veces nosotros somos así también, nos peleamos entre nosotros, pero después cuando viene alguna situación complicada nos juntamos, ¿cierto? Oramos todos juntos, pasamos por esa situación y después volvemos a pelearnos entre nosotros, ¿sí? Pero son los genes de nuestros antepasados, de los israelitas. Entonces los reinos que ahora estaban divididos, en vez de mantenerse en la ley de Jehová,
y adorar al único Dios. ¿Se acuerdan? Ese pasaje que dice que yo soy uno solo y que al Señor tu Dios adorarás y no adorarás a dioses ajenos. Eso era para ellos. ¿Y ellos qué hicieron? Comenzaron a mirar a dioses ajenos, a dioses de los países limítrofes, de los reinos limítrofes, porque parecía más atractivo, porque parecía que tenía más sentido, porque parecía que esos dioses eran más permisivos y ellos tenían una ley que le prohibía todo. Entonces ellos decían, no, aquellos mirá cómo viven y les va bien. Es un imperio que crece, yo me imagino, ¿no? Ellos los venían a los babilónicos y decían, los babilónicos tienen un montón de dioses y están conquistando todo el mundo. Y nosotros somos cada vez más chiquitos. Entonces, comenzaron a apartarse de la ley de Jehová. Y comenzaron a mirar, a olvidarse de la palabra. Y comenzaron a mirar a su entorno. Ahora, no solamente estaban peleados con sus hermanos, sino que también habían quitado sus ojos de la palabra que Dios le había dado. No para prohibirles que hagan todo, sino porque Él los quería bendecir. Él quería que sean fructíferos, que sean benditos, que sean bendecidos, que sean naciones que puedan prestar y no que tengan que pedir prestado. Pero llegó un momento que Dios tuvo que cumplir Deuteronomio 28. Pero no la primera parte que decía te bendeciré, serás cabeza y no cola, estarás encima y no debajo, sino la segunda parte. Deuteronomio 28 tiene dos partes. Bendiciones de la obediencia. ¿Y cuál es la segunda parte? Maldiciones por la desobediencia. Pero no es Dios el que quería maldecirle, sino que Dios en su justicia, Él no podía permitir que su pueblo anduviese conforme quisiera, sino que tenía que cumplir con los mandamientos de Dios. Ahora, el reino del norte se empieza a desviar, empieza a adorar a otros dioses, no solamente que los adoraba, sino que le construía altar a esos dioses. ¿Sí? Y levantaba sacerdotes para esos dioses. Entonces, lo mismo comienza a hacer sus hermanos del sur, Judá. Empiezan a ir atrás de dioses ajenos y a servirles. Esto también está en la Biblia. Ahora, cuando usted vaya a su casa toda esta semana y empiece a leer el libro de Reyes, usted va a poder entender, y ahí va a poder entender por qué dice el reino del norte, el reino del sur y esas cosas, ¿sí? Es muy emocionante. Entonces Judá también se empieza a desviar, ¿sí? Porque empieza a ver que los del norte lo estaban haciendo y no les iba tan mal, aparentemente. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen en escena los tan famosos y codiciados profetas. Ahí es donde aparecen en escena los profetas. Dios comienza a levantar profetas. ¿Por qué? Porque la idea de Jehová era que el pueblo se mantenga solamente con su palabra. Pero como no leían la palabra o no les importaba, entonces Jehová de alguna forma tenía que hablarle. Y empezó a levantar profetas. Estos profetas comenzaron a hablar a los pueblos, tanto a Israel como a Judá, advirtiéndole que se vuelvan a la palabra. ¿Por qué? Porque Jehová en su justicia iba a tener que hacer algo con ellos. Y por amor a ellos, Jehová no quería tener que cumplir con la segunda parte de Deuteronomio 28. Porque el pensamiento de Jehová para nosotros de continuo siempre es ¿qué? El bien. Entonces, ¿qué pasó? Aparecieron los profetas, empezaron a profetizar. No les iba muy bien a los profetas, o si no, lea el libro de Jeremías.
y ahí se va a dar cuenta de lo que es un profeta. En ese tiempo los profetas no estaban de moda. Entonces, no escucharon tampoco a los profetas. Entonces Dios se vio obligado a cumplir con su palabra. Y comenzó a hacer lo que decía toda su palabra si ellos desobedecían. Ahora, antes de continuar con el relato, yo quiero hacerles un paréntesis en esto. Dios, por amor, mandó a sus profetas. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos advierte, es porque nos ama. ¿Sí? No es porque Él es un Dios duro que quiere castigarnos, todo lo contrario. A Él le duele tener que cumplir con su justicia en nosotros. Por eso mandó a Jesús. Porque si no, cada uno de nosotros tendríamos que haber muerto por nuestros pecados. Pero, a pesar de que somos justificados por medio del sacrificio de Jesús y demás, cada vez que nosotros cometemos errores, Él tiene que ser justo con nosotros. Entonces, cuando Él ve que nosotros comenzamos a desviarnos, Él nos habla, ya sea a través de su palabra, ya sea a través de un profeta, ya sea a través de un predicador, ya sea a través de cualquier persona. ¿Por qué? Porque Él está viendo que si seguimos por ese camino, Él va a tener que de alguna manera disciplinarnos. Y Él no quiere eso. Por eso Él mandó a su profeta. Cuando los que somos padres, cuando tenemos nuestros hijos, no le pegamos a la primera, ¿no? Bueno, al menos yo creo que no todos los padres hacen eso. ¿Qué le dicen? No toques eso. Deja, no toques. Ahora, ¿por qué? Porque usted le quiere pegar. Si usted le quisiera pegar, no le avisa a nadie y le pega directamente. Pero ¿por qué usted le advierte primero? Porque no quiere pegarle. Porque no es el trato que deberíamos tener con nuestros hijos. Pero cuando ya no entiende, hay que corregirlo. Y para eso está la palabra de Dios. Para que no tengamos que sufrir. Dios nos habla, pero ¿qué pasa? Este pueblo no obedecía su palabra, no obedecía a los profetas, no obedecía nada. Entonces ellos mismos se condenaron a que vengan las naciones de alrededor y la lleven cautivo. El reino del norte fue cautivado por Asiria y poco tiempo después el reino del sur fue llevado cautivo por Babilonia. También está en la Biblia. Ahora cuando usted lo lea va a poder constatar que es verdad. Ahora, el reino del norte, que estaba cautivo por Asiria, el rey de Asiria comenzó a traer toda clase de gente de diferentes lugares para que habiten en Samaria. Samaria pasó a ser como la capital de Asiria. Y ustedes saben que donde está la capital está todo. Entonces, el templo de los dioses de Asiria, ¿dónde estaba? En Samaria. Entonces ellos comenzaron a ver toda clase de dioses, toda clase de comportamientos que para ellos al principio era extraño. Pero ¿qué pasó? Se empezaron a mezclar y se empezaron a olvidar cada vez más de Jehová. Para lo único que se acordaban de Jehová era para cumplir con algunas cosas que ellos habían recibido de sus padres. Pero después su vida estaba mezclada con la vida de toda la gente que tenían alrededor. Ahora, ¿qué pasa con el reino del sur? El reino del sur son llevados cautivos a Babilonia. Jerusalén queda destruido, quemado, poca gente que comía así como los perros de lo que había hambre. Y ellos tenían mucho celo de lo que era la palabra de Dios. No para cumplirla, sino para conservarla. Entonces, Dios lo usó para que hoy nosotros podamos tener
la Biblia. O sea, no es que gracias a ellos, pero fueron una herramienta que Dios usó para conservar la Biblia. Ellos siempre lucharon en conservar la palabra, ¿sí? Y por eso hasta se hicieron doctores de la ley, ¿sí? Los judíos defendían mucho la palabra. También vivían como el resto, pero por lo menos ellos tenían conocimiento de la palabra, ¿sí? Y cumplían algunas cosas. Ahora, los judíos eran personas que su conocimiento de la palabra los hacía sentirse superiores a sus hermanos. Jesús nos da una reseña de cómo eran los samaritanos cuando da el sermón del buen samaritano, y ahí nosotros podemos entender de que aunque los samaritanos eran personas que vivían igual que todo su entorno, o sea, ellos eran igual que la gente del mundo, pero había algo en ellos. Eran personas compasivas. Eran personas que cuando veían al prójimo que estaba lastimado, que estaba herido, ellos detenían su camino y hasta inclusive sacaban de su bolsillo, porque hacían misericordia con el prójimo. Por eso cuando el intérprete de la ley le pregunta a Jesús, ¿pero quién es mi prójimo? Entonces Jesús comienza a hablarles acerca de los samaritanos, ¿sí? Ahora, los judíos eran totalmente lo contrario. Los judíos eran personas que se sentían bien cumpliendo con la ley, pero sin mirar a su prójimo, ¿sí? A tal punto de que los más ilustres de los judíos eran los fariseos. Los fariseos eran, el apóstol Pablo cuando comienza a hablar, dice, ustedes saben que yo era fariseo entre los judíos. O sea que no era un judío cualquiera, era un judío. Es como que los argentinos, que si no sos porteño pareciera que no sos argentino, ¿no? Entonces, él era igual. Los fariseos eran los más judíos, eran los más nacionalistas. Pero los fariseos, usted puede escuchar también la parábola del fariseo y del publicano. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Qué decía el fariseo? Señor, te doy gracias porque no soy como los demás, porque doy el diezmo, porque hago esto, porque hago lo otro, porque hago lo otro. Y te doy gracias porque no soy como este publicano que está acá. Esos eran los fariseos. Pero tenían un conocimiento intachable de la palabra de Dios. Tenían un conocimiento absoluto. Usted sabe que la Torá, o el libro de la ley, son los primeros 5 libros, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Y son varios capítulos. Estos doctores de la ley podían recitar casi todo el Torá de memoria. ¿Cuántos pueden hacerlo esta noche? A ver, ¿qué dice Mateo en Levítico? No es imposible. Pero ellos dedicaban tanto tiempo al estudio que podían recitar de memoria. Pero la palabra quedaba solamente en su memoria y no estaba en su corazón. ¿Se acuerdan cuando Dios habla por medio del profeta Isaías? ¿Qué dice? Este pueblo de labio me honra. ¿Por qué? Y porque se sabían de memoria la ley. Pero ¿qué sigue diciendo? Su corazón está lejos. Esos eran los judíos. Ese era el pueblo del sur, religiosos. Le cuestionaban todo a Jesús. ¿Cómo lo vas a sanar un sábado? El sábado no se puede hacer, el sábado está para el Señor. ¿Cierto? Entonces Jesús le decía así, con la boca bien abierta, hipócritas. Y muchas veces nosotros somos así también.
estudiamos la Biblia, leemos la Biblia, hablamos de la Biblia y no miramos a nuestro alrededor. No nos importa la gente que está a nuestro alrededor, o peor, nos sentimos mejores. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, Jesús comienza a hablar con esta mujer porque él había ido de Jerusalén a Galilea, pasa por Samaria, se sienta en un pozo, los discípulos van a un delivery a comprar alimentos y él se queda ahí en el pozo. Y viene una mujer samaritana y empieza a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber, mujer. Y la mujer le mira y se sorprende y dice: ¿yo? Sí, dame agua. Pero yo soy samaritana, ustedes son judíos, nosotros no nos hablamos. Entonces Jesús le dice: si tú supieras quién es el que habla contigo. Entonces ahí comienzan a hablar y esto, ¿no es cierto? Entonces la mujer le dice: ustedes dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar, pero Dios se dio a conocer acá en este monte a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces ahí Jesús le dice la palabra que nosotros estábamos leyendo: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Por qué le dice eso? Porque ellos no tenían conocimiento de la palabra como tenían los judíos. ¿Se acuerdan? Para ellos adorar era una tradición de los padres. Jehová era un Dios que los padres le habían contado, que habían conocido y esas cosas. Y bueno, ellos no sabían nada de adoración, ni de las leyes, ni nada, pero sabían que había alguien que se llamaba Jehová, que era Dios, que se había manifestado en ese monte y que había que adorarlo. Entonces, bueno, le adoramos. Y eran adoradores así. Jesús les dice: ustedes adoran lo que no saben. Y le dice: nosotros, Jesús era judío, nosotros adoramos lo que sabemos. Y le dice otra cosa: porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué le está queriendo decir Jesús con eso? Que ellos sabían que de la tribu de Judá vendría el Salvador. Y la adoración tiene que ver con eso, con salvación. ¿Por qué adoramos nosotros? Porque somos salvos. ¿De dónde proviene nuestra salvación? De un judío. Pero de un judío que amaba tanto la ley como a su prójimo. Que fue diferente a todos los judíos, a todos los samaritanos, a todo el mundo. ¿Sí? Él los encontró en el camino, se detuvo y pagó Él para que nosotros seamos restaurados. Entonces Jesús le dice: pero va a llegar un momento en el que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo es adorar en el espíritu? Es obvio que nosotros somos materia, somos carne. Y tenemos que adorar a alguien que es espíritu. No podemos, porque no podemos verlo, no podemos sentirlo, no podemos escucharle. No podemos, porque nosotros somos carne. Por eso mismo, es que Jesús envió al Espíritu Santo para que more en nosotros y que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos adorar. Y no solamente adorar, sino adorar como corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje en sí para esta noche? Cada uno de nosotros, si nos ponemos a pensar, a mí me gustaría que podamos ponernos a pensar en un momento, o por un momento, ¿en cuál de estos tres grupos de adoradores nos encontramos? ¿Somos como los samaritanos que adoramos en este lugar porque desde chiquitos estamos en este lugar y conocemos a un Jehová que nos hablaron, a un Jesús que dio su vida por nosotros y venimos, no sabemos nada, pero venimos y cumplimos?
pero cuando salimos ahí afuera nuestra vida se asemeja a la de nuestro entorno, a la de nuestra sociedad. Tenemos la misma costumbre que la gente de afuera. Tenemos los mismos ídolos que la gente de afuera. Por más que venimos acá a adorar como algo tradicional para nosotros. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Y por qué hoy hay reunión? ¿Y por qué acá? Y porque acá venían mi hermano. O somos como los judíos, que venimos con la Thompson abajo del brazo, ¿no es cierto? Y nos sentamos adelante de todo y no podemos contagiarnos del resto porque aquel hermanito es samaritano y yo soy judío y no me voy a juntar con él porque me va a llevar por mal camino. Y lo que no sabemos es que el samaritano es más compasivo que yo. El samaritano, a lo mejor su vida es un desastre que no se justifica, pero ve la necesidad y ayuda. Pero yo sirvo al Señor, yo estoy en la alabanza, yo conozco la ley y la cumplo para la gloria del Señor, no soy como el baterista, mucho menos como el guitarrista que no tiene salvación. No. ¿Somos así? ¿Nos sentimos mejores por el lugar que ocupamos o por el conocimiento que tenemos? ¿O porque podemos cumplir con nuestros diezmos y nuestras ofrendas? ¿O somos como los verdaderos adoradores? Yo estaba pensando, ¿a quién puedo poner de ejemplo como un verdadero adorador? Y les voy a poner de ejemplo a una persona. Una persona que desde que tuvo un encuentro con Jesús no dejó de hacer otra cosa que la voluntad de Jesús. Y eso lo llevó a que una noche tenga que estar en una cárcel, en un calabozo, el más peor de todos, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Esa persona escribe en una carta y dice: el que esté contento, que cante alabanzas. Esa misma persona es la que cuando estaba en esa cárcel por predicar la palabra, a medianoche estaba cantando alabanzas. O sea que eso nos deja ver que cómo estaba él. Contento. Esa persona es la que estando en una cárcel le escribe a sus amigos de Filipo y le dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estaba preso. Ese es un verdadero adorador. Porque el verdadero adorador no adora en un lugar específico, en un horario específico. Hoy soy adorador porque es sábado de 20 a 22. No me comprometo con nadie, tengo que ir a cumplir con el Señor. Bueno, pero la previa es a las 1. No hay problema entonces. Porque hoy cumplo con el Señor y después Él me acompaña y me libra, me guarda de todo peligro, de todo mal. Pero somos adoradores. Entonces, y los judíos, ¿viste? La foto que puso en el Facebook. Y después vos la ves llorando acá. Esos son los judíos. Pero el verdadero adorador, mira tanto a los judíos como a los samaritanos y trata de atraerlos hacia su grupo. Así que yo les voy a invitar a que se pongan de pie.